Curso S190. Introducción al comportamiento del fuego. Unidad 1. Conceptos básicos de incendios forestales. En esta unidad abordaremos algunos de los conceptos más usuales en el ambiente del manejo del fuego, con la intención de que te familiarices con el uso de estos conceptos, con el uso adecuado, que sea cada vez más familiar para ti en este ambiente del manejo del fuego. Los objetivos de esta unidad son los siguientes: definir la terminología básica utilizada en incendios forestales, identificar los elementos del triángulo del fuego, describir 3 métodos de transferencia de calor. Una de las principales tareas cuando tú arribas a un incendio es el reconocimiento de la situación, dimensionar el incidente, hacer una observación rápida, que te tomes el tiempo suficiente, pero una observación que sea amplia, que sea lo más detallada posible sobre lo que está ocurriendo en ese incendio, cómo se está comportando el fuego. Entonces, lo primero que debemos identificar son las partes de un incendio. Primeramente, identificaremos qué es el origen. El origen no es otra cosa más que la ubicación donde inició el fuego, donde inició ese incendio. Como ustedes saben, y si no saben, aquí se los mencionamos, más del 95% de los incendios tienen como origen actividades humanas de diferente índole, incluyendo incendios que son originados de manera intencional. Entonces, el origen nos define la ubicación precisa donde una fuente de ignición o una fuente de calor, que puede ser un cerillo, que puede ser una colilla de cigarro, que puede ser una fogata mal apagada, donde esta fuente de ignición tuvo contacto con el combustible y a partir de este se inició ese incendio. Puede ser un punto o pueden ser varios. Cuando se observa un patrón de varios puntos de inicio de la ignición o del fuego, generalmente nos da una idea de que ese incendio se originó de manera intencional. Se hizo el intento por originar fuego en diferentes puntos. Entonces, a esos puntos o a ese punto le conocemos como origen. Cabeza. La cabeza demuestra o es la parte en la cual el incendio está ardiendo con más intensidad. Es la parte más caliente del incendio, con la mayor velocidad de propagación. Y generalmente es opuesto a la cola o al origen.
¿Y qué es la cola? La cola es la parte opuesta a la cabeza del incendio y donde quema más lentamente, es decir, la cola tiene un comportamiento opuesto y una ubicación opuesta a la cabeza. Ahora, pudiera confundirse el término de cola y origen, pudiera surgirles esa duda de cuál es la diferencia básica entre la cola y el origen. Bueno, la cola es la parte del incendio, como ya dijimos, que se propaga directamente contra el viento o la pendiente, y es la porción opuesta a la cabeza, y donde el fuego se propaga más lento. También es común que escuchen el término talón del incendio, es un equivalente al término cola. La diferencia básica entre el origen y la cola es que el primero puede ser, como ya lo dijimos, uno o varios puntos, pero estos no cambian. Una vez que el fuego inicia, ese punto ahí queda, es un punto fijo, a menos de que más adelante haya otros puntos de ignición, pero igual van a quedar fijos. La cola, en cambio, conforme se desarrolla el fuego, pudiera cambiar en función de que haya un cambio de dirección, entonces la cabeza va a cambiar, por lo tanto la cola del incendio o el talón del incendio cambiaría. Perímetro. El perímetro es la línea límite o borde del incendio que puede o no tener fuego activo en algunas partes. Vamos a considerar también dentro del perímetro los focos secundarios que pudiera haberse originado del incendio principal. La otra parte de un incendio muy importante son los dedos. Generalmente un incendio forestal no tiene una forma regular, es decir, una forma circular, una forma elíptica, una forma cuadrada. Generalmente tienen una forma irregular y esa forma irregular se la dan estas partes que conocemos como dedos. ¿Y a qué se debe este desarrollo irregular en la figura, en la forma de un incendio? Básicamente se debe a diferencias en pendiente, en general en topografía, la diferencia en el terreno. También se debe a diferencias en la velocidad y dirección del viento, que es lo que nos puede ocasionar estos dedos. Y un dedo se define como un área generalmente que es una franja estrecha, es decir, más largos que anchos, y es una extensión del incendio principal. Las bolsas son áreas o muestras que quedan sin quemar en la orilla o en el perímetro del incendio y se forman entre un dedo o entre varios dedos y el incendio, o zonas que queman más lentamente. Pueden quedar bolsas entre los dedos. Islas. Las islas son áreas de combustible que no se han quemado dentro del perímetro del incendio. Es común que un incendio no queme de manera uniforme, es decir, que todo quede consumido dentro del perímetro. Pueden quedar estas islas y puede deberse a varios factores, por ejemplo, combustible con una mayor cantidad de humedad o más verdes, o también puede deberse a áreas
con combustible escaso, con áreas con pedregosidad, donde esto no permitió que continuara el fuego. En fin, diferentes causas que nos forman estas áreas sin quemar, que conocemos como islas. Focos secundarios. Los focos secundarios son áreas en combustión o que se están quemando, pero fuera del perímetro, que no tienen conexión con el incendio principal. Y son causadas a menudo por las pavesas que ruedan o chispas que vuelan. Las pavesas son material pequeño de la misma vegetación que puede rodar ardiendo cuando está en una pendiente, o también son chispas o hojas que vuelan encendidas y que son depositadas adelante del incendio principal o fuera del perímetro, y que pueden ocasionar que se inicien nuevos nuevos incendios, o que el incendio principal se haga más extenso, más grande. En esta fotografía vamos a observar las diferentes partes de un incendio que hemos discutido. Nos estarían faltando definir dos de ellas, lo que son los flancos, flanco izquierdo y flanco derecho. ¿Qué conocemos como flancos? Los flancos son los lados del perímetro del incendio que están, digamos, más o menos paralelos a la dirección principal de propagación. ¿Y cómo vamos a definir dónde es el izquierdo y dónde es el flanco derecho? Esto lo vamos a definir ubicándonos en la cola, viendo hacia la cabeza del incendio, viendo hacia dónde se está propagando el incendio. De esta manera definimos flanco izquierdo y flanco derecho. En el libro del estudiante podemos contestar las siguientes preguntas que se plantean en esta fotografía, viendo la imagen. Una vez que definimos ya diferentes partes del incendio, podríamos definir cuál flanco está más activo en este pequeño incendio que muestra la fotografía. ¿Dónde empezaría a combatir este incendio? Viendo todo el ambiente, viendo hacia dónde está ubicada la cabeza, los flancos, cómo se comporta el incendio, flanco izquierdo, flanco derecho, dónde está la cola, dónde está el origen. Ustedes, como combatientes de incendios, tendrían que tomar una decisión sobre el sitio más seguro, más efectivo para combatir este incendio. Escriban su respuesta en su libro del estudiante o en su manual. En esta última pregunta no hay respuesta correcta ni respuesta incorrecta. ¿Por qué razón? Como el ambiente del fuego es siempre cambiante, todo depende de la condición de este fuego. También depende de los recursos con los que se cuenten para combatir el fuego. Por ejemplo, yo pudiera decirles que si tengo una brigada con equipo suficiente, con agua, una brigada en buena condición física, yo pudiera decirles que pudiera iniciar un ataque directo a la cabeza antes de que tome mayor fuerza. Alguien podría decir que por cuestiones de seguridad
porque el flanco menos activo es el flanco derecho, harían el combate en ese flanco. Más adelante en otras unidades vamos a ver situaciones que nos alertan sobre algún peligro que el incendio puede representar para nosotros como combatientes. Son situaciones que nos dicen, cuidado. No nos dicen que no se puede hacer, pero nos dicen, si lo haces, estás exponiéndote a un riesgo. Y ese mismo principio se aplica en este caso que estamos observando. Por favor, escriban cada quien su respuesta, y si tienen la oportunidad de discutirla con alguien, sería muy bueno hacerlo. Son diferentes puntos de vista y siempre es importante conocer otros puntos de vista. Otra terminología aplicada al comportamiento del fuego que vamos a ver en esta primera unidad es los siguientes términos. Ardiendo sin llama. Es el fuego que quema sin llamas o llamas apenas perceptibles y que se propagan lentamente. Esto puede deberse a varios factores. Puede deberse a la humedad del combustible, a la cantidad de combustible que exista, a posibles barreras, entre otros. Cuando un combustible está húmedo, generalmente no vemos llama. Lo primero que vemos es, más que humo, vemos vapor de agua. La energía se está consumiendo extrayendo el vapor de agua o la humedad del combustible. Por eso vemos que lo primero que sale del combustible es vapor de agua y no se observan llamas. Es muy común también que en combustibles subterráneos, como vamos a ver en otra unidad, por la poca disposición de oxígeno, también solamente vemos humo, pero no vemos llama. A este comportamiento le vamos a llamar ardiendo sin llama. Cuando observamos ya algunas llamas, pero no muy altas, le llamamos ardiendo lentamente. Es un fuego que quema a una llama baja y que se propaga o avanza muy lentamente. En cambio hay otro concepto que lo definimos como incendio propagándose rápidamente, donde podemos observar una cabeza bien definida. Como pueden ver en este video, aún sin mirar el tipo de combustible, podemos inferir que el tipo de combustible que se está quemando es combustible ligero, tal vez muy seco. Vemos cómo avanza, tiene una velocidad alta de propagación, con alta intensidad seguramente. Vemos ahí las siluetas de dos personas, y esto nos puede dar más una referencia de la velocidad de propagación o velocidad de avance. Produciendo focos secundarios, es el comportamiento del fuego que produce chispas o pavesas que son llevadas por el viento de la columna convectiva. La columna convectiva, también vamos a ver otro tema más adelante, que les van a hablar más ampliamente lo que es una columna de convección, que no es otra cosa más que la columna de humo generada por un incendio.
Cuando estas chispas vuelan, inician nuevos incendios, como podemos ver en este video, fuera del perímetro del incendio principal. El fuego de antorcha. El fuego de antorcha es un incendio que está quemando el follaje de un árbol aislado o un grupo de árboles que se inician desde la superficie y se queman hacia arriba. Generalmente son llamaradas de corta duración, de relativa corta duración, y casi siempre sin causar mayor problema. Se encienden uno o un grupo de árboles, sube el fuego, pueden llegar a ser impresionante la manera como se queman. Si no hay continuidad del combustible, si no hay árboles demasiado cerca, se consumen los que se están quemando y baja la intensidad del fuego sin causar mayor problema. Por el contrario, los incendios de copa o de corona, también es muy común que escuchen incendios de corona. Son incendios que avanzan a través de las copas de los árboles o incluso los arbustos, más o menos de manera independiente del fuego en la superficie. Es decir, que puede ir quemando solamente en la copa de los árboles, mientras que en la parte superficial, es decir, abajo, puede no haber fuego. Estos incendios, a diferencia de los fuegos de antorcha, estos sí tienen continuidad y se dan generalmente porque hay árboles entrelazados, es decir, la copa de los árboles están muy juntos, lo que permite que el fuego avance de copa en copa. Los incendios de copa o coronamiento son a veces clasificados como de avance rápido o dependientes para distinguir el grado de independencia que tienen con el incendio de la superficie. Las llamaradas es una aceleración repentina en la velocidad de propagación o intensificación del fuego. Puede ser que encuentre una acumulación de combustible mayor o causadas por rachas de viento. Estas llamaradas son diferentes al fuego explosivo. Una llamarada es de relativamente corta duración y no tendría que cambiar los planes de supresión o de combate que se hayan establecido. Igual como los incendios de antorchas se consumen y baja la intensidad del fuego y no pasa a mayores, no tiene mayor problema. El que sí puede llegar a ocasionar problemas es el remolino de fuego. El remolino de fuego es una columna de viento que asciende y gira. Y en ese movimiento ascendente y giratorio lleva entre sí, obviamente, humo, llamas y escombros. Escombros se refiere a material pequeño que puede ser levantado por ese viento que asciende y es material vegetal que va encendido y que también puede ocasionar incendios o focos secundarios. Algo parecido a esto, ¿qué tipo de comportamiento es el que ustedes observan en este video? Vean el movimiento del humo, girando, ascendiendo. Otros términos útiles para combatir incendios forestales son los siguientes.
Una línea de control son barreras, entendiendo barreras como toda obstrucción al avance del fuego. Pueden ser barreras construidas. ¿Cuáles serían ejemplos de barreras construidas? Caminos, carreteras, caminos de terracería, obras como las presas, por ejemplo, canales de riego. O sea, toda construcción que pueda representar una barrera para el fuego. O también pueden ser naturales, como los cuerpos de agua, ríos, arroyos. Hay regiones donde hay ganado y el constante tránsito del ganado construyen veredas, es decir, sitios donde se elimina la vegetación por el constante paso del ganado. Esta también podría considerarse como una barrera natural. Zonas pedregosas, zonas donde exista poco combustible. Y todas esas barreras, ya sean construidas o naturales, además de las brechas cortafuego, es decir, los bordes tratados del incendio sobre el perímetro que se utilizan para contener el incendio, todo eso lo consideraríamos como una línea de control, es decir, líneas o barreras que nos ayuden a detener la propagación o el avance del fuego. ¿Y qué es la línea de fuego? No es una línea con fuego activo, más bien se le ha dado ese nombre a cualquier franja despejada o porción de una línea de control de la cual el material inflamable ha sido eliminado, ya sea raspando o cavando hasta el suelo mineral. Llamado de otra manera, son las brechas cortafuego o guardarrayas. Eso es lo que conocemos como línea de fuego. Liquidación. La liquidación es la fase final en la extinción de un incendio. Esta es la parte quizá más importante en el proceso de combate de un incendio forestal. Si bien es cierto, no es la más espectacular, porque aquí es posible que ya no exista fuego activo, pero sí hay puntos calientes. Y la liquidación consiste en eliminar todo el material que todavía está ardiendo, ya no está avanzando, pero todavía está caliente, cerca de las líneas de control, cerca de los guardarrayas, cerca del camino, cerca de una carretera, cerca de un cuerpo de agua, y que esas barreras han evitado que siga avanzando, pero todavía están calientes, todavía sigue ardiendo el material. Entonces debemos derribar árboles huecos que estén ardiendo o en posibilidades de incendiarse y que al caer, por ejemplo, a la orilla en el perímetro del incendio puedan provocar que siga propagándose nuevamente el incendio. También podemos construir trincheras, es decir, zanjas, para prevenir que los troncos, cuando se caigan, troncos encendidos, se caigan y rueden. Todas estas acciones, entre otras, forman parte de lo que es el proceso de liquidación. Y no podemos hablar de control si antes no hemos hecho la liquidación. Punto de anclaje. El punto de anclaje es una ubicación ventajosa o es un punto ventajoso, generalmente una barrera del incendio
como las que ya mencionamos, ya sea naturales o construidas, a partir de la cual se comienza a construir una línea de fuego, es decir, una brecha cortafuego. Siempre, invariablemente, debemos de empezar a construir una brecha cortafuego o una guardarraya, o llamada también línea de fuego, a partir de una barrera. Y en ese punto donde empezamos a construir esa brecha o esa línea de fuego, es lo que conocemos como punto de anclaje. Otro concepto muy importante en el proceso de combate a incendios es el incendio contenido. El incendio contenido es todas las acciones de supresión que llevamos a cabo mediante líneas de control alrededor de un incendio o sobre el perímetro de un incendio y de cualquier foco secundario que esté asociado a ese incendio. Estas líneas de control las hemos construido, las hemos establecido y con ello esperamos que el incendio detenga su propagación, que ya no siga avanzando. Pero no significa hasta ese momento que el incendio ya esté controlado. Está contenido porque ya no hay avance en la propagación. La siguiente fase será controlar el incendio. ¿Cómo lo vamos a controlar? Haciendo todas las labores de liquidación, es decir, enfriando o apagando todos los puntos calientes que aún quedan, aunque ya no estén avanzando, pero que todavía están calientes dentro del perímetro. Una vez que hacemos eso, este proceso de liquidación, con esa acción esperamos que el incendio se detenga bajo cualquier condición, es decir, que aún cuando tuviéramos ráfagas de viento fuerte, aún cuando pasara por encima de ese incendio o esa parte quemada un remolino de fuego como el que miramos en el video, aún así ese incendio no se volvería a reactivar. En ese momento, cuando ya hemos hecho la liquidación de manera adecuada, podemos decir que el incendio está controlado. Mientras haya puntos calientes dentro del perímetro que representen un riesgo para reactivación del incendio, únicamente podemos hablar de un incendio contenido, no de un incendio controlado. Otro término que es necesario hablar en esta unidad 1 es el triángulo del fuego. El triángulo del fuego son 3 elementos que deben estar presentes y combinados antes que ocurre y aún después cuando continúe la combustión. Si alguno de estos elementos falta, simplemente no tenemos fuego. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Oxígeno, una fuente de calor y el combustible que se va a quemar. Suficiente oxígeno para sostener la combustión. ¿Qué pasa cuando ustedes le tienen una vela, por ejemplo, y si le pusieran un vaso de vidrio encima, va a llegar el momento que se va a apagar porque se va a consumir el oxígeno y se va a extinguir o se va a apagar la vela? Debemos tener suficiente calor para aumentar la temperatura del combustible hasta su punto de ignición. Cuando ustedes hacen una carne asada que van a preparar el carbón, a encender el carbón, no enciende inmediatamente, tiene que generar cierta temperatura para para llegar a ese punto de ignición. Ahí está presente el factor calor. Y finalmente algún tipo de combustible, o sea, el material que se va a quemar.
Oxígeno, calor y combustible son las tres condiciones o los tres elementos que deben estar presentes para que ocurra el fuego y se mantenga la combustión. Y es muy importante recordar que estos tres elementos deben estar presentes al mismo tiempo para que el fuego ocurra. Y el fuego arderá hasta que uno o más de estos elementos sea eliminado. Este es el principio del combate del fuego, el combate de los incendios. Romper ese triángulo, es decir, eliminar el oxígeno, eliminar el calor o eliminar el combustible. Eliminando uno de estos dos es el principio del combate de los incendios forestales. En el triángulo que ven en este momento, ¿cuál parte del triángulo del fuego está ausente? Tenemos oxígeno, tenemos combustible. Nos faltaría el calor. ¿Cuáles son algunas fuentes de calor que puedan provocar fuego? Escriban sus respuestas en el libro del estudiante. Finalmente hablaremos de los métodos o las formas en las cuales se transfiere el calor de un cuerpo a otro en este ambiente de manejo del fuego. Estas tres formas o métodos son los siguientes: la conducción, la convección y la radiación. Primeramente definiremos qué es la conducción. La conducción es el método por el cual el calor es conducido de una partícula de combustible a otra a través de contacto directo. Es decir, que la flama esté en contacto directo con el combustible para poder transferirle el calor o que el calor sea conducido a través de una partícula a otra del combustible. En la convección, que es el segundo método de transferencia de calor, los gases y las brasas calientes que componen la columna convectiva, este es un término que van a escuchar muy frecuentemente en prácticamente en todo el curso, pero especialmente en una de las unidades más largas de este curso. Pero no es otra cosa más que la columna de humo que se origina en un incendio. Entonces, los gases y las brasas calientes que están dentro de esa columna de humo pueden secar y pueden encender otros combustibles. Aquí, a diferencia de la conducción, no es necesario que la flama esté en contacto directo con el combustible para encenderlo. Basta con que los gases adquieran la suficiente temperatura para secarlos primero, sacar el exceso de humedad y encenderlos. Y el tercer método de transferencia de calor es la radiación. La radiación, en términos simples, es el calor radiante que puede secar y a veces encender el combustible alrededor. Este calor es transmitido a través de ondas electromagnéticas. No lo vemos,
porque la fuente de calor no está en contacto directo con el combustible, pero sí se siente ese calor. Un ejemplo de ello sería cuando estamos alrededor de una fogata, sentimos el calor, o de una chimenea. La flama no está en contacto con nuestro cuerpo, sin embargo sentimos el calor. Ese calor se transmite a través de ondas electromagnéticas y llega hasta nosotros. Esa es otra forma de transferencia de calor en un incendio. En esta fotografía vamos a observar qué tipo de transferencia de calor se indica con las flechas. En la parte izquierda tenemos el método de transferencia de calor por radiación, e incluso puede provenir del sol. El sol también, es decir, el calor que sentimos de la fuente natural de calor que tiene la Tierra, la recibimos por este método, por radiación. El sol está muy lejos, sin embargo, nos llegan las ondas de calor. La otra forma en un bosque es la conducción, y ahí podemos observar que es cuando las llamas tienen el contacto directo con el combustible y de esta forma transfieren el calor. Y la tercera es la convección. Es el ascenso de gases calientes. Como ustedes saben, los gases calientes son más ligeros, por lo tanto tienden a subir. En este proceso de ascenso de los gases, puede ser tan poderoso que lleven consigo chispas, material incandescente, material encendido. Cuando el aire que asciende se enfría, estos materiales pueden descender y caer fuera del perímetro del incendio y provocar el otro concepto que ya vimos, que son los focos secundarios, y ocasionar nuevos incendios o hacer un incendio más grande. Por eso debemos poner siempre atención a este fenómeno de los focos secundarios, cuando tenemos esta condición de una columna convectiva o columna de humo de estas dimensiones. Con estos métodos de transferencia de calor estaríamos concluyendo la unidad número 1, que nos habla de los conceptos básicos o la terminología básica usada en incendios forestales. No significa que sean los últimos o los únicos conceptos que se apliquen al manejo del fuego. Hay muchos otros y seguramente los van a aprender en el transcurso o en el desarrollo de este curso. Pero estos de los que hablamos en esta unidad serían los conceptos básicos, la terminología básica que se aplica al manejo del fuego. No solamente el combate de incendios, al manejo del fuego en general, como vamos a ver más adelante, que el fuego, el manejo del fuego no solamente implica combate, implica otras actividades. Usar el fuego con otros propósitos, incluso de prevención de incendios. Entonces, una vez que hemos terminado esta unidad, ustedes como estudiantes deben ser capaces de definir la terminología básica utilizada en incendios forestales o en el ambiente del fuego. Vimos primeramente las partes que componen un incendio. Recuerden qué es la cola, recuerden qué es el origen, recuerden qué es la cabeza, recuerden qué son los flancos, cómo se definen los flancos, izquierdo, derecho, qué son los focos secundarios,
qué son los dedos y por qué se forman, qué son las bolsas, qué es el perímetro, qué son las islas. Otros términos que vimos en esta unidad son términos de comportamiento del fuego, como las llamaradas, los incendios o fuego de antorcha, los incendios de copa o de corona, produciendo focos secundarios, fuego ardiendo sin llama, fuego ardiendo lentamente, entre los más importantes. También ustedes deben ser capaces de identificar los elementos del triángulo del fuego, cuáles son los elementos que son indispensables o necesarios para que exista el fuego. Primeramente, una fuente de calor que provocará la ignición. Debe haber disponibilidad o suficiente oxígeno. Y por supuesto debe haber el material combustible, lo que se va a quemar. Finalmente, ustedes deben ser capaces de describir los tres métodos de transferencia de calor y la diferencia entre ellos. El primero que vimos es la conducción, donde el contacto directo del fuego con el combustible es indispensable. La convección, donde la transferencia de calor se da a través de los gases calientes que ascienden y llevan consigo materiales ardiendo. Y el tercer método es la radiación, que es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de ello es una chimenea, una fogata. Una vez que hemos comprobado, que hemos repasado los objetivos que nos planteamos al principio de esta unidad 1, podemos decir que se han cumplido estos objetivos. Los invito a que repasen cada uno de estos conceptos, porque de ahora en adelante nos van a escuchar con más frecuencia y ya no les serán ajenos, ya no les serán desconocidos, y por lo tanto debemos usarlos ya de manera cotidiana. Por su atención, les agradezco y los invito a, en su libro de trabajo del estudiante, contestar estas preguntas que se plantean en esta diapositiva. La primera es: ¿cuáles son los tres métodos de transferencia de calor? La segunda es: el triángulo del fuego consiste de oxígeno, calor y la tercera: ¿cuándo sé que un incendio está controlado? Y la cuarta: ¿debe combatirse un incendio sin un punto de anclaje? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Con esta actividad que van a completar en su libro del estudiante, estaremos concluyendo esta unidad 1.